Primero, la infraestructura de transporte. Evidentemente, no es solo carreteras primarias, sino secundarias y terciarias. Todo lo que es la infraestructura de puertos, aeropuertos, ferrocarriles y navegabilidad de ríos. Y todo eso con una influencia muy grande por la tabla de fletes, que es perfectamente absurda y hay que eliminarla. Y a ese componente le agrega revaluación. La revaluación afecta no solo a los exportadores, sino afecta la formación de precios de muchos productos y afecta la competencia que se está dando por básicamente productos importados altamente subsidiados. El regreso al campo no es solo por los que tenían la tierra y la devuelven legalmente, sino el entorno alrededor de esa actividad para poder cosechar, cultivar, producir y llevarla a los mercados y poder tener una vida digna con su familia. Es decir, aquí no es solo que sea un buen negocio, sino una rentabilidad social. Es que si se logra que sea un buen negocio, que el entorno también sea un buen negocio. ¿Qué es territorio y qué es tierra? Desafortunadamente en Colombia, cuando usted mira hoy en día quiénes son los poseedores de la tierra y cómo está el conflicto del uso de las tierras. Conflicto del uso es para qué se están usando las tierras, si para agricultura, si para ganadería, si para parques naturales, si para reservas campesinas, ¿para qué? Hay unos mapas muy claros que ha elaborado el IGAC en una forma muy profesional que se deben incorporar en esto. Aquí, evidentemente, el país está en una posición de que puede ser abastecedor de alimentos y materias primas a nivel mundial. La FAO dice que en 40 años tenemos que aumentar en el mundo en un 70% la producción de alimentos. Hay 7 países que pueden producir más del 50% y uno de esos es Colombia. Entonces nosotros esperamos aprovechar eso, pero cuando empieza a metérsele el ingrediente de el problema de la tierra de los indígenas, de los negros, de las reservas campesinas, del uso para ganadería extensiva, del uso para agricultura, para reservas forestales, el conflicto entre la agricultura como término general y la introducción al país de la minería y la producción energética de gran escala. Entonces hay que buscar, como lo está haciendo la SAC, que ya tiene unos series de convenios en principio con los diferentes representantes de la minería y de la producción de hidrocarburos para, antes de llegar a los sitios a explorar, hay que tener soluciones si hay agricultura involucrada en esos sitios. Aquí hay que darle una oportunidad y entender que si Colombia se globalizó, la medida no es solamente interna. Nosotros tenemos que compararnos con los que estamos compitiendo. Volvamos al principio y a las bases más elementales de economía. ¿Por qué son los tratados de libre comercio? Porque nuestra oferta crece a mayor velocidad que nuestra demanda interna. Cuando no hay forma de exportar y colocar esos productos en forma permanente, el perjudicado es el agricultor, que es el tomador de precios, no es el formador de precios. Cojo cualquier elemento de comparación internacional. Crédito. En un estudio que hicimos entre el crédito en América Latina y el Caribe
del total del crédito, el 8% iba al sector agropecuario. En Colombia solo va el 4%. O sea, la mitad, como proporción. Estamos en desventaja con los que estamos compitiendo. Segundo, ciencia, tecnología e investigación. Coja países como Brasil o Argentina, con los que competimos y tenemos tratados. Más o menos el 92-93% hacia arriba de esa investigación, ciencia y tecnología la pone el Estado. En Colombia solo el 38%, menos de la mitad de la competencia. Y además el sector privado está poniendo hoy el 45% de esa investigación a través de los CENIs. Cenicafé, Cenipalma, Cenicaña, Ceniflores, Cenipapa, etcétera, etcétera. Tendría que haber un cambio radical en la política de ciencia y tecnología. También, no es radical, sino profundizar, porque el sector privado lo está haciendo mejor, pero que hay que fortalecer. Pública, no la política privada. Sí, la pública hay que fortalecer a Corpoica y hay que crear otros CENIs. Por ejemplo, Cenileche. Entramos a un tratado con la Unión Europea, vemos que tenemos 16, 17 años para reformular en una forma eficiente la producción y volver a los ganaderos agricultores y no simplemente, sobre todo en lechería especializada, compradores de materias primas ya hechas. Entonces, todo este tipo de cosas es a través de ciencia y tecnología y su aplicabilidad en Colombia. Una vez aprobada, esa implementación va a tener un gran rechazo de retorno. Es nuestra impresión. ¿Por qué? Yo voy a tener un título, pero ¿eso qué significa? ¿Vuelvo a hacer qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Ese es el mayor obstáculo. Pero la capacidad, ¿usted piensa que la capacidad que tiene el gobierno, la institucionalidad, para administrar un proceso que algunos autores hablan de 5 millones de hectáreas, otros son de 2 millones. Usted no puede medir por lo que lo yo Jorge creo Garay, por que... ejemplo, el estudio de Jorge Garay en la comisión que estaba manejando de desplazamiento de esto, muestra 5 millones de hectáreas. El gobierno dice 1.800.000, Ana María Ibáñez del Centro de Estudios de la Universidad de los Andes habla entre 5 y 7 millones de hectáreas. La SAC, ¿cómo ve el problema en la práctica? En la práctica hay que empezar por el principio. Ajá. Por ejemplo, Ana María Ibáñez no reconoce que haya ningún tipo de violencia económica. Ella afirma que los 7 millones o 8, yo no sé cuántos dirá, 5 y 7, sí. Son simplemente por desplazamiento y violencia el conflicto física. armado. Y es un concepto de una persona de una universidad. Ajá. Pero en la práctica la violencia económica es una realidad para las personas que conocemos el campo. Entonces no entendemos por qué a veces algunos analistas la rechazan. Es decir, ¿en qué porcentaje la SAC considera que es violencia económica, o se han hecho algunos estudios que usted estaba refiriéndose? Cuando una ¿En qué persona, porcentaje puede ser violencia económica? ¿En qué porcentaje? Depende del sitio y de la actividad. Sí. Entonces uno tiene que mirar ya es de las tierras involucradas a qué actividad estaban y cuál era lo que estaban produciendo para poder saber en un momento dado, porque el sector agropecuario es perfectamente dinámico y no es estático. Hace unos años, en la sabana de Bogotá se cultivaba trigo y cebada, hoy en día no. Hoy en día la producción de leche se está acabando, la de flores por revaluación también, se mueven a otros sitios. Hortalizas cambian de sectores, es decir, es muy dinámica y no es estática. ¿Por qué? Porque aquí no se han desarrollado clústeres para poder tener producción, porque no hay una política agrícola en base a productos, sino en base a tamaños, que es lo más absurdo del mundo. La política agrícola es una, y se hace en base a productos y se beneficia después por tamaños.
Claro. Aquí la actividad financiera y sus resultados, magníficos banqueros. Sí, La sí. actividad constructora, magníficos constructores. La actividad industrial, qué bueno, es lo que necesita el país. Pero aquí cualquier agricultor, cualquier productor pecuario que pueda tener éxito, entonces lo discriminan diciéndole que le está quitando la comida al pobre. Ajá. Aquí no es como en Argentina que ser agricultor es un honor, aquí es un señalamiento. Aquí la propiedad y concentración. Mire las grandes extensiones. Hoy en día, exceptuando Olímpica, todas son extranjeras. Carulla, Éxito, Pomona, Ley, Carrefour, etc. Esos son grandes extensiones, pero esas no se critican. Pero eso es un poco como la misma capacidad del empleado colombiano para competir con esas grandes multinacionales. No es... Estamos hablando, por ejemplo, que el país se dejó quitar todo eso. Claro. Ahora, en el sector agropecuario, ¿por qué no hay inversión para ser competitivos a nivel mundial? Ajá. Teniendo en cuenta que tanto la agricultura grande como mediana como pequeña tiene cabida. Pero usted compite Ahora, con productos subsidiados en Estados Unidos no, y Europa. No. Mire, aquí el gran problema no es la productividad, el gran problema es la infraestructura. Porque usted puede ser muy eficiente a nivel finca, pero llevar sus productos a puerto de embarque o a sitio de valor agregado los deja por fuera de mercados. Ahora, ¿qué contrarresta los subsidios que Colombia no tiene? Una tesorería tan fuerte, los aranceles. ¿Por qué los analistas atacan los aranceles? Porque no tienen ni idea de lo que están hablando y creen que Colombia es un país sobreprotegido. Los estudios demuestran que los aranceles en Colombia son como en todas partes del mundo. Le pongo un ejemplo, azúcar. Brasil, ¿usted sabe cuál es la protección en azúcar de Brasil? 16%. ¿Sabe cuál es la protección en Colombia? Y ese sí 15%. ¿Cuánto? 15%. Claro. Es menor. Entonces, ¿qué? ¿Estamos sobreprotegidos? Yo diría que no. Primero comparémoslo con los países que competimos. ¿Qué es una finca grande en Colombia versus en Brasil, versus en Argentina, en México, en Canadá, en Australia, en China, en Japón, en España? Eso es el principio de saber. Yo no me puedo comparar internamente y decir que un productor de leche que ordeña 300 vacas es inmenso. ¿Por qué? Porque en Argentina son 15.000, en Florida, Estados Unidos son 25.000, claro. Y aquí decimos 300 y wow. Eso es un poco injusto con el productor agrícola, el productor pecuario, porque no permiten el desarrollo de economías de escala, que existen pequeños, que en otros países no existen, que existen medianos, que son casas de campo en otros países, que existen grandes, que son los pequeños, medianos de otros países. Es una realidad. Entonces hay que buscar esquemas de asociatividad que permitan incorporar economías de escala e incorporar tecnología. Muchas veces la tecnología, si no es bien aplicada, simplemente se vuelve una sustitución de mano de obra por máquinas. Coja el sector cañero y los porteros, coja el sector algodonero, los cogedores de algodón. Usted va cogiendo cada sector y resulta que todavía Colombia emplea mucha mano de obra. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Un equilibrio en generar empleos, pero en avanzar en productividad.